Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. No la sobreproteja. Eso no es bueno para ella y para usted tampoco. O sea, un niño que necesita ayuda es un niño que necesita ayuda. Te estoy salvando. ¿No lo ves? Muy buenas noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt y hoy usted se preguntará a qué se debe ese tráiler de esa película. Bueno, hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y para eso se encuentra conmigo Luis Ramírez, quien es psicólogo, María Cecilia Arias, de la película panameña Sin Voz, y Heidi Bardallán, sobreviviente de abuso sexual. Ustedes han visto un tráiler de una película 100% panameña y FETV apoya el cine panameño y por eso vamos a estar hablando de este tema que es de interés nacional y obviamente vamos a conversar sobre este importante tema. ¿Cómo nace esta película? Bueno, básicamente Sin Voz es una película basada en una historia de la vida real que le pasó en parte a una persona cercana a nosotros hace 10 años atrás. La persona es servidora social y trabaja mucho en proyectos para la niñez y se enfocaban en hogares que agarraban a estas niñas que han sido producto de abuso sexual y las remitían a un hogar de ayuda y pues le daban en algunos programas un hogar para que ellas se establecieran ahí hasta cumplir su mayoría de edad y pues otros programas simplemente las trataban con psicólogos, servidores sociales y bueno, a ella le pasó parte de la historia, no se las voy a contar obviamente porque está en cines en cartelera y quiero que la vean, pero es una historia que impacta mucho porque es una realidad panameña que pasa hace 10 años, antes de eso, hoy en día y nadie toca el tema, nadie lo habla, no existe tratamiento, no existe fundación, no existe entidad que realmente trate esta problemática y la saquen a la luz. Sin Voz se ha convertido prácticamente en el primer movimiento real en hablar de esto y sacarlo a la luz pública y bueno, llevarlo al cine y hemos creado una campaña alrededor de la película. La película básicamente es una herramienta para sensibilizar. Atrás de esto hay una campaña que es una campaña para crear conciencia, es una campaña de llamado de atención, de sensibilización y de educación que adorna pues la película que está en cines a nivel nacional. ¿Por qué el tema de abuso? Ya nos has dicho que fue por alguien que ha pasado por esto. Es un tema tabú y que tal vez muchas personas no se atreven a tocarlo. Ustedes se han atrevido a hacer del abuso un tema de concienciación para la población panameña. Sí, bueno, básicamente, es que es un tema, como tú lo has dicho, tabú, que nadie lo habla, que simplemente nos llegó al corazón y mucho más teniendo a esta persona cerca, que dijimos, esto hay que sacarlo a la pantalla grande. Esto nos tomó muchísimo tiempo, tuvimos que investigar y dentro de la investigación nos dimos cuenta que la problemática está mucho más fuerte y evoluciona también a lo que es la explotación sexual comercial. Entonces son dos cosas que son completamente diferentes, pero van de la mano. Entonces, ¿cómo así que nadie lo habla? ¿Cómo así que aquí en Panamá uno lo dice y todo el mundo piensa que eso es en el extranjero o que eso es ajeno a uno, que eso nunca le va a pasar a uno?
y al final del día está más cerca de lo que uno cree. Bien, la semana pasada fue la premiere de esta película. Sí. Y bueno, vamos a ver qué nos comentó las personas que estaban en esa premiere. Es importante este tipo de películas, de documentales y de historias para crear conciencia y educación sobre estos temas tan importantes. Realmente es una película muy impactante. Me encanta que presenten esta realidad para que todo el mundo pues pueda de alguna manera ayudar a que este tipo de situaciones no se den. La verdad es que es un mensaje muy fuerte, sobre todo cuando ves las estadísticas tan impactantes de este tipo de problemática en Panamá. Hay varios mensajes en la película. Siento que el mensaje principal es obviamente no confiar de todas las personas que creemos que son buenas, porque a veces hay personas en que le confiamos a nuestros hijos sin querer y son personas que quizás no tienen las mejores intenciones. Entonces siempre es tener como ese cuidado, ¿no? Bien, veíamos ahí a Heidi Bardallán. Heidi, una película muy importante e interesante. Y sabemos que tú fuiste, pues, en algún momento de tu vida abusada sexualmente. ¿Cómo te impacta a ti esta película? ¿O cómo podría impactar a la sociedad panameña que está de una u otra forma dormida en cuanto a este tema? Bueno, de muchas maneras. La verdad, cuando vi la película me dio, obviamente, de toda clase de sentimientos, ganas de llorar, me dio rabia, me dio ira, me dio, pues, de todo lo que uno puede sentir en una hora y media. Pero realmente es un tema importante que siento que ya al fin estamos despertando, al fin estamos llevando este tema a la luz pública, llevando esta problemática a que todo el mundo sepa que realmente estas cosas pasan, a que denuncien, porque sobre todo eso es lo más importante. De nada vale quedarnos callados, callar esto que nos pasa, callar estos problemas que nos pasan, y los padres sobre todo son los que más tienen que tomar conciencia, porque muchas veces nosotras las madres, me incluyo porque soy mamá de un niño de 2 años y medio, cometemos errores que le pueden costar toda la vida a nuestros hijos, y nosotras básicamente a veces abusamos de dejar a nuestros hijos con quien no tenemos un contacto o un acercamiento más que familiar o demás. Quizás lo dejamos con un padrastro, con cualquier persona que nosotros pensamos que no nos puede cuidar, y al final de cuentas son posibles depredadores que están atentos a cualquier momento en donde pueden envolver a ese niño o a esa niña para abusar de ellos, y eso le cuesta lastimosamente toda su vida problemas que realmente casi nunca se superan. Y eso es un tema más importante también que quiero tocar más adelante, pero continúa. Luis, un tema que causa problemas psicológicos graves en una persona, y la mayoría de los casos de abuso muchas veces, y tal vez ustedes podrán comentarme esto más adelante, se dan muchas veces en el entorno familiar, personas que están muy, muy cerca de la víctima. ¿Qué daños puede causar esta persona de manera psicológica, por ejemplo, a un niño? Porque hay personas que no están bien de la cabeza para hacer daño a un niño de manera sexual. Claro, yo pienso que de salida cualquier persona que abuse a un niño no tiene que estar bien de la cabeza. ¿Cómo encuentras deseo en una persona con un cuerpo tan pequeño y todo esto? Ahora, lo que mencionas sobre que son personas cercanas, tienen que tener claro que se abusa es de la intimidad que se tiene con la persona. Y el abuso, en términos generales, para ponerlo bastante claro, no es algo que ocurre solo en los niños. Ocurre en niños, jóvenes, adultos mayores, ocurre a todos los niveles. Dentro de la sociedad muchas veces se entiende como que el abuso es solo de los hombres hacia las mujeres o de los adultos hacia los niños. Y no ocurre de esa forma, ocurre de diferentes maneras. Por ejemplo, a los niños normalmente sexualmente lo inicia una chica de mayor edad o lo llevan a un prostíbulo a los 15 años, eso sigue siendo abuso. Y en las cárceles, ni decir que es el lugar donde más ocurren los abusos. Lo que quiero decir es que es un problema que permea toda la sociedad y tenemos, no quiero decir una cultura de abuso como tal, porque no quiero decir que es una cultura, pero tenemos un problema significativo en torno a cómo afrontamos esto. Actualmente se ve mucho sobre estadísticas y todo esto, pero al final nos quedamos siempre en la parte de los números, en la parte
del cosa y de la presentación, y las personas que sufren esto tienden a ser vulneradas en su autoestima, en su seguridad, en su autoconcepto, en su proyección del futuro, en su valía, en todas las áreas que se le pueda ocurrir, la persona tiende a sufrir algún tipo de consecuencia. Lo que quiero decir es que no es algo que podamos definir como una sola área, porque cada uno de nosotros va a reaccionar dependiendo del tipo de personalidad y de entorno que tengamos al final el apoyo, porque si no tenemos la confianza para poder expresar esto, no vamos a comer ese paquete nosotros solos y imagínense a los 5, 6, 7 u 8 años la culpa que te está comiendo porque sabes que es malo y lo entiendes como malo, pero no encuentras apoyo. Es un problema bastante complejo. Claro, podemos hablar de los medios de comunicación, tal vez yo represente este medio de comunicación, pero ¿cómo evitar que los medios de comunicación hagamos de temas tan sensitivos una historia amarillista? Porque veíamos hace unas semanas atrás a la diputada Atenas Atanasiadis diciendo que dentro de una institución pública un alto funcionario había violado o había hecho algún tipo de abuso sexual contra una persona, y todos los medios quedamos a la expectativa porque la diputada ha dicho, en el mes de diciembre esta bomba va a explotar. Entonces quedamos en un limbo que hacemos una historia amarillista y al final no tenemos algo concreto. Eso pasa diariamente, o sea, eso pasa todo el tiempo. Inclusive yo tengo personas que me escriben directamente a mí porque, bueno, como he hablado abiertamente de este tema, tengo muchas chicas, porque la mayoría son mujeres, solamente un varón se ha atrevido a escribirme, que todo el tiempo me cuentan cosas. Te pongo un ejemplo claro. Tengo una chica que me contó que una persona abusó de ella cuando estaba pequeña, y el papá de esa persona se está tirando ahorita mismo para diputado. Y o sea, sobrepasando el abuso, como saben que abusaron de ella, se burlan de ella, todos los años que han pasado se han burlado de ella. Inclusive fueron a su casa a tocarle la puerta, a llevarle un panfleto o una volante de esta persona que se va a tirar para diputado, que es el papá de la persona que la abusó. Y ella está segura, y les creo, que lo hacen de adrede, de maldad. Es como para recordarle lo que le hicieron, y es como quien dice, tu abusador todavía está suelto y te dice, todavía te tengo el ojo puesto. No creas que no sé dónde estás, que no sé dónde vives, que no sé por dónde caminas, que no sé por dónde andas. Entonces, estas cosas pasan. Sí, recurre a la intimidación. Exactamente. Pero era como decía el psicólogo, también es un tema cultural. Aquí en Panamá, y bueno, me atrevería a decir que en Latinoamérica es un tema cultural, que es muy permisivo, el abusador, el machismo, como apropiarse, intimidar a las personas. Bueno, yo no soy ninguna experta, pero me he enfocado más en abuso infantil porque pienso que ahí es donde uno debe atacar. Es un tema de educación, es un tema de prevención. Es dejarles saber a los niños que nadie te puede tocar, que si alguien te está tocando, los niños son bastante, no mienten, o sea, son almas puras. Entonces, al final del día, tú puedes saber cuando ese niño se incomoda porque le están haciendo algo. Entonces, por eso es que vienen las frases de créeles, escúchalas, protégelos, denúncialo. A mí la compañía publicitaria que nos estaba ayudando al principio con todo esto de la campaña me decía, pero dame un número para denunciar. Yo no puedo dar un número para denunciar aquí en Panamá, lastimosamente. ¿A dónde los remito? Al Ministerio Público. Es muy traumático. Entonces, realmente, ¿a dónde tú vas por ayuda? Claro, y quisiéramos hacer un paréntesis aquí porque se les invitó a la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia a este programa para tratar de obtener un tipo de versión por parte de ellos. Sin embargo, bueno, hasta esperamos un buen tiempo y ni siquiera se nos comunicó que iba a venir alguien. Lastimosamente, son una de las instituciones del Estado ligadas a este tema. Sí. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad de estar acá. Pero, Heidi, me gustaría saber algo. ¿Podría llegar una persona que ha sido abusada a perdonar, o acá se aplica yo perdono pero no olvido? Mira, perdonar no creo que sea la palabra. Como tú dijiste al principio, creo que lo dijo fue el psicólogo, todas las personas que hemos pasado por diferentes situaciones difíciles tomamos las cosas de diferentes maneras. Claro. A mí, te voy a decir en mi experiencia personal, yo soy lo opuesto
de lo que quizás pueda ser una persona abusada. Yo he tomado un rumbo diferente en cuanto a mi personalidad y las consecuencias que ha traído en mi vida. Te lo digo aquí muy, muy honestamente. Normalmente las personas que son abusadas muchas veces tienden a ser personas tímidas, introvertidas, etcétera, etcétera. Yo soy una persona extrovertida, no soy tímida, tengo un carácter fuerte, soy demandante, soy una persona difícil de manejar, quizás soy líder, pero también al mismo tiempo siento que las cosas tienen que hacerse a mi manera, soy como de piedra, soy poco sensible a las cosas, muy poco sensible a las cosas, casi nunca lloro. O sea, esas son parte de las consecuencias que te puedo decir que ha traído a mi vida, porque esa es la forma en como yo lo he afrontado. Pero creo que gracias a eso y gracias a la personalidad que me ha traído esa y otras consecuencias más, yo he podido de alguna manera superar esto, porque es de alguna manera superarlo, no es superarlo por completo, porque si fuese superado completamente, yo no tuviera este carácter. Claro. Realmente, yo fuera una persona más dócil, quizás, pero no es así. Entonces, sí hay consecuencias dentro de mí, no las regulares que te mencioné anteriormente, como ser una persona introvertida, etcétera, etcétera, pero hay otro tipo de consecuencias que te afectan en todo. En una relación sentimental te afecta, en una relación laboral te afecta. Entonces, sí trae consecuencias, pero cada persona tiene sus propias consecuencias. Ahora, volviendo a la primera pregunta que me hiciste, no creo que sea perdonar la palabra, creo que de alguna forma se supera, pero realmente tú siendo un niño y ya habiendo pasado más de 20 años, con la madurez que se adquiere durante el tiempo, te das cuenta que realmente la culpa no fue tuya. Y eso es también algo importante que debemos resaltar. ¿Se puede llegar a sentir culpa la persona, la víctima, decir, fue por mi culpa? Yo nunca sentí culpa. Yo siempre eché la culpa a mis padres que no me prestaron la atención debida en el momento porque mi mamá no me creyó. Entonces, esa frase, créeles, escúchalos, es súper importante. Sí. Bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y al regresar vamos a seguir ampliando este tema, que es bastante interesante, que es un tema educativo y que es un tema que busca crear conciencia y FETV lo está haciendo. Recuerde seguirnos en redes sociales, @FETV05, utilizando la etiqueta Cruce de Ideas, también a través del correo crucedeideas@fetv.org y a través del WhatsApp 6612-5758. Usted puede emitir sus comentarios durante todo el programa. Ahí también puede dejar sus recomendaciones de algún tema que usted quiera conocer a través de Cruce de Ideas. Un cambio, ya regresamos, no le cambie. Queremos darle voz a nuestros niños. Queremos darle voz a nuestras víctimas. Queremos darle voz a nuestra gente. Cada 12 horas, un menor de edad es víctima de abuso sexual en Panamá. Tú puedes ser la voz para un niño que sufre en silencio. Créeles, escúchalos. Escúchalas, protégelas. Protégelos. Denúncialo. El abuso destruye la infancia. Dile no a la explotación sexual y trata humana. Dile no al abuso infantil. Seguimos aquí en Cruce de Ideas, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con este tema, licenciado. Antes de la pausa, señalaba Heidi, o comentábamos con Heidi, el tema de que si una persona que es víctima de abuso puede sentirse culpable, llegar a sentir esa culpa o pensar que es por culpa de esa persona. Normalmente es una de las consecuencias más comunes sentir culpa en términos de no haber hecho algo. ¿A qué me refiero? Creces, madura y piensas que debías haber hecho algo con 5 años cuando en verdad no tenías la fuerza, no tenías la capacidad, no tenías el conocimiento, estabas en desventaja en todas las formas posibles. Pero la persona carga la sensación de que debió haber hecho algo, haber dicho algo. Me ha tocado ver muchos casos, como mencionaba Heidi hace algún momento, y al final las consecuencias son múltiples, pero la parte de sentir que podías haber hecho algo es bastante general. Las respuestas de cada uno, algunas personas viven, entre comillas, normales hasta cierto tiempo. Me recordó mientras hablaba un caso que después de 25 años, un día despertó con todos los flashbacks de todo el evento, ella no sabía qué había pasado, imagínense, todo el mundo se le vino abajo.
Pero eso le dio sentido a su vida íntima, por ejemplo. Había cosas que ella decía que no estaban normales y cuando recordó eso se dio cuenta que, ok, esto tiene sentido ahora. Pero en términos generales, la parte de la culpa es algo que golpea bastante fuerte la autoestima y yo diría muy sinceramente que nuestro gran problema está en la parte de la prevención, como mencionaba hace un momento María. Yo pienso que este no es un problema que hay que corregir, sino que prevenir. Y eso en términos generales es más barato en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. El problema está en que nadie quiere invertir sobre un problema que no existe, entre comillas. Si a mí no me han violado, ¿por qué voy a pagar para que no lo violen? Suponga. Así de directo, ¿sí? Entonces funciona desde ese punto de vista y prefieren esperar que pase y después a ver qué corrige, pero ese tipo de eventos no puedes corregirlo, eso es como estar en una guerra, supongo, ahí no hay que corregir, ahí hay cosas después que ver cómo ayudas a la persona y en términos históricos no se puede olvidar, lo que la persona aprende a vivir con eso. ¿El abusador tiene algún perfil? Que una persona diga, bueno, qué sé yo, la persona aquella tiene un perfil de que puede ser un abusador, un violador. No, antes existían algunos perfiles como lo hacía el señor Garófalo, pero eso fue hace como 100 años de psicopatía y diferentes tipos de trastorno de personalidad. Cualquier persona, entre comillas, puede ser un abusador, pero cualquier persona no es un abusador. Tiene que tener cierta historia también, pero nadie puede ver mi historia solamente mirándome. Eso es algo que debemos tener claro. Normalmente los ciclos de abuso y maltrato son repetidos. Significa que estas personas son expuestas, por ejemplo, a sexualidad temprana, y eso sí está bastante estudiado. Suponga que usted pone a un niño a ver pornografía o revistas bastante subjetivas a los 4 o 5 años, es prematuro en esto y entonces empieza un descubrir antes de tiempo y eso trae un trastorno más adelante y estas personas después encuentran placer en cosas que no deben encontrar placer y eso no es solo con el abuso, la zoofilia, todo este tipo de parafilias van por el mismo lugar, simplemente la persona empieza a desestructurarse desde temprano por el ambiente que tiene y puede haber violencia y abuso, esas son cosas que van bastante ligadas. Recordando aquí, en el tema de las noticias, uno siempre está viendo tantas cosas. Y recuerdo que el diputado Iván Picota tiene un proyecto de ley con el tema de promover algo contra los pedófilos. Y él recibió una amenaza. La Lista Nacional de Pedofilia. Exacto. Él recibió una amenaza en su vehículo, donde el mensaje final era, el pez más grande se come al más pequeño. Sí. ¿Qué realidades ustedes encontraron cuando realizaron esta película? Bueno, en realidad a mí se me ha sido muy difícil encontrar información asertiva en cuanto, por ejemplo, los números del Ministerio Público se manejan que todo lo meten como un mismo saco, ya sea abuso sexual, explotación sexual comercial, pornografía infantil, también no se desglosa si es adulto o niño, entonces te es muy difícil saber con qué contamos, o sea, qué realmente está pasando en Panamá. También, como mencionaba anteriormente, para remitir o querer ayudar, por ejemplo, el viernes a mí me llamaron de un caso de la hija de una señora que tiene viviendo con su hermana y la familia de su hermana en Bocas del Toro. La niña de 6 años fue violada y está hospitalizada, pero la mamá tiene otra niña más, que tiene 2 años. Y adivina, ¿dónde sigue la niña de 2 años? En la casa de la hermana donde violaron a la de 6. Esa es la realidad panameña. Sí. Y en verdad, o sea, nadie se da cuenta. Y yo no me daría cuenta si no fuera cineasta y si no tuviera proyecto, exacto, atrás mío. Claro, y veíamos hace un año atrás o unos meses atrás una situación que se dio en Chorrera, por ejemplo. Una persona de una u otra forma mata a una niña, después se dieron cuenta de que posiblemente la niña había sido abusada. Y es como lo dije hace un momento, convertimos de estos temas un hecho amarillista, un hecho que se queda en la memoria de las personas, no por lo que sucedió realmente con esa menor, sino por el tema del amarillismo, el sensacionalismo de los medios de comunicación. Y me llega a la cabeza preguntas y
puedo entender de una u otra forma a aquellas personas que están sin voz casualmente, aquellas personas que viven en lugares recónditos del país que no tienen el acceso a redes sociales. ¿Cómo pueden hacer ellos para poder denunciar este tipo de cosas? Realmente, como dijo acá María, ¿verdad? Ahorita mismo no hay un lugar específicamente donde tú puedas realmente llamar por ayuda. Pero más allá de eso, si nos vamos al interior y a estos lugares en donde están los indígenas, donde hay mucha gente del interior, nuestra propia familia nos pide que nos callemos. Así es. Y que no digamos nada porque el que nos violó es el primo de nosotros, es el tío de nosotros, es nuestro abuelo, es el vecino, que es el hijo de mi amiga de toda la vida. Y nosotros mismos, eso es lo más increíble que puede pasarle a una persona, que tu propia familia te diga, no denuncies, cállate la boca, que aquí, en esta familia, nadie va a hablar, nadie va a decir nada y tú vives toda la vida con eso y nadie te ayuda. Esa es la realidad de la vida. Entonces, vuelvo para atrás y apoyo lo que dice aquí el compañero, el señor psicólogo. Aquí el problema son los padres y la prevención. ¿Y qué hacemos cuando nuestro hijo nos dice, papá, me tocaron, mamá, me tocaron, sentí que esta persona no me sentía cómoda? Porque un niño de 5 ni de 8 años va a decir, mamá, me violaron, a menos que tenga un léxico bastante completo, digamos así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos, cállate, que es que fue tu primo. Tu primo no puede ir preso porque tu tío me va a matar. Entonces, esas son cosas que no deben de pasar. Realmente yo, y siempre lo digo en mis redes sociales y en todos lados, yo ahora que soy madre, yo quiero hacer bien todo lo que mis padres no hicieron correctamente. Yo no quiero seguir esa cadena. Yo no quiero que mi hijo sufra, yo no quiero creerle a otra persona en vez de a mi hijo, yo no quiero lastimar a mi hijo de ninguna manera. Entonces, si a nosotros nos pasó algo como padres, nosotros tenemos que romper esas cadenas, romper ese patrón de decir, voy a hacer lo mismo que mi mamá me hizo o porque aquí en esta familia somos así. No, 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 no. Puede ser el primo, el abuelo, lo que sea. Hay que denunciar a ese violador porque es una persona que le puede hacer daño a otra persona, a otro hijo suyo, como dice María, a otro hijo suyo, a otra hija suya, a otras personas que están dentro de su entorno y es un depredador que está libre en ese momento. Entonces, el problema en realidad y en la raíz de todo somos nosotros los padres. Esa es la realidad. Somos nosotros los padres los que somos las raíces tanto de la prevención como de qué hacer cuando nuestro hijo viene donde nosotros y nos dice o sospechamos, porque nosotros también tenemos instintos y sospechamos muchas veces y nosotras mismas las madres nos hacemos la de los ojos tapados y la de las orejas que no escuchan. A eso iba. ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, adolescentes de 15, 14, 13 años que son abusadas, por ejemplo, no es que llevan con su papá, sino con un padrastro y su mamá esté tal vez muy enamorada de esa persona y esta persona cometa algún tipo de abuso sexual a esa joven? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede influir eso en su psicología? ¿Cómo podría influir? Quiero darle un poco de sustento a lo que decía Heidi. Los estudios muestran que una persona o las conductas sexuales no varían mucho a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Una vez abusador, el que abre esa puerta la vuelve a repetir, ¿sí? Y esto lo digo directamente a todo el que lo esté escuchando, que sepa que el que abusa va a volver a hacerlo. Significa que no se trata de perdonar a esta persona y no lo va a volver a hacer más, no. La parte sexual de nosotros es repetitiva, eso es algo que va apegado a lo que aprendimos y cómo nos comportamos y lo que experimentamos a lo largo de la vida. Bueno, lo que hablabas hace algún momento de la parte de vivir con esta persona, tristemente el sistema de nosotros devuelve a las niñas y a los niños a los mismos hogares, ¿sí? Eso me ha tocado verlo en diferentes ocasiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, y esto voy a ser bien claro, yo trabajé en un colegio bien grande en Panamá y me tocó ver tipo de casos. Más allá de la parte indígena, que es una cultura que cuando ya menstrua ya es una mujer, que es algo, digamos, cultural, que eso no es solamente aquí, eso ocurre en todo el mundo. Hay lugares aquí en Panamá, en el interior, donde el abuelo inicia sexualmente a la niña. ¿Sí? Y eso ocurre aquí y toda la familia lo sabe y eso es parte del rito familiar histórico.
¿sí? Pero eso no le quita a la niña que se sienta abusada. Exacto. Eso no le borra a ella el abuso. Entonces, saber que vas a ir al lado de quien te va a golpear, de quien te está maltratando, en términos de entenderlo de otro punto de vista, ¿sí? Es como ir a poner la mano en la estufa caliente todos los días. Literalmente nadie aguanta eso. Bueno, me escapé con mi novio a los 16 años, me escapé con mi novio a los 15 años. No crean que eso es simplemente porque se escapó enamorada, eso es huyendo de otras historias. No necesariamente abuso, pero es huyendo de algo. Y aquí creo que habría que repartir responsabilidades, porque si yo como padre sé que mi cuñado abusó de mi hija y porque es mi cuñado y yo no digo nada, yo soy tan responsable como esa persona. Entonces, cuando empecemos a repartir responsabilidades en serio y empezar a cumplirse la ley, porque aquí el gran problema cuando hablamos también, por ejemplo, de niñas embarazadas, el 65% son de adultos y ese 65% no está preso. Entonces, lo que quiero decir es que es un problema de no hay prevención. Cuando hablamos en segunda instancia que tenemos que intervenir, no hay lo suficiente personal para intervenir. Y cuando hablamos de tercera instancia, que es penalizar, tampoco se está penalizando. Entonces vivimos en un ambiente que es prodrómico para el abuso y para cualquier delito en términos generales. Claro. Ustedes tienen una campaña, de hecho, con varias caras importantes de los medios de comunicación. ¿Cómo va esta campaña, por ejemplo, en redes sociales? Bueno, la campaña es eso, es una campaña para crear conciencia y de llamadas de atención. Esto está pasando en Panamá, Panamá despierta. Entonces hemos convocado, tenemos más de 40 caras célebres, por así decirlo, siendo ejemplo y llevando el mensaje hacia la población de que tú puedes ser la voz para un niño que sufre en silencio. Lo que queremos hacer con esta campaña es crear un ambiente donde queremos darle voz a nuestros niños, queremos darle voz a nuestras víctimas, queremos darle voz a nuestra gente. Entonces, que llegue básicamente más al sector adulto, de que en realidad tiene que hacer un acto, hacer un alto, y esto es una consecuencia de lo que nosotros llevamos callando y es de lo que todos han hablado aquí al respecto, de que nos da pena. Uno, nos da pena. Queremos taparlo por una sociedad y esto pasa mucho en Panamá. O sea, uno prefiere tener la fachada de la casa espectacular, pero por dentro se están cayendo las paredes. Entonces, literalmente eso es lo que pasa con las familias panameñas. Tú prefieres por fuera parecer perfecto, pero por dentro está todo destruido. Entonces, no, arreglemos lo que está adentro para después mostrar lo que está afuera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con la campaña Sin Voz. Yo estoy en proceso de abrir la Fundación Sin Voz y entonces tengo una alianza con la Fundación Ricky Martin y hemos creado un programa de prevención y empoderamiento para niños y adolescentes donde vamos a hacer giras en escuelas a partir de octubre en conjunto con la Fundación ProEd y Voces Vitales, y entonces vamos a visitar escuelas. Por el momento vamos a empezar con escuelas públicas del programa de los educadores de ProEd y esperamos poder seguir continuando estas iniciativas educativas impartiendo estos talleres formativos. Bien, vamos a hacer otro alto, debo decir, aquí en Cruce de Ideas, pero antes de irnos a esa pausa, me gustaría dejar una pregunta al aire que nos responderían al volver. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación incitan a que los jóvenes inicien su temporada sexual antes de, o que no estén apoyando a los jóvenes para evitar este tipo de situaciones, o que estén apoyando a los jóvenes para tratar de decir, tienes una voz, puedes denunciar a esto, haz lo otro? Vamos a ver qué nos responden nuestros invitados aquí en Cruce de Ideas. Usted recuerde que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @FTV05 utilizando el hashtag o etiqueta Cruce de Ideas, también a través del correo crucedeideas@ftv.org y en el WhatsApp 66 12 57 58. Un cambio, ya regresamos. Cada 12 horas, un menor de edad es víctima de abuso sexual en Panamá. Tú puedes ser la voz para un niño que sufre en silencio. Créeles, escúchalos. Escúchalas, protégelas. El abuso destruye la infancia. Dile no a la explotación sexual y trata humana. Dile no al abuso infantil.
Gracias por seguir con nosotros. Esto es Cruce de Ideas. Y antes de irnos a la pausa, había dejado una pregunta al aire. ¿Cree usted que los medios de comunicación realmente estamos haciendo la labor que nos corresponde, que es educar, tratar de evitar este tipo de situaciones de abuso, tratar de evitar tantas cosas? Están haciendo los medios de comunicación, Heidi. Tú has estado en medios de comunicación y estás muy involucrada en el tema de los medios. ¿Crees tú que los medios hacemos ese trabajo para tratar de decirle a las personas, somos el medio para tratar de llegar hasta donde estás tú y evitar este tipo de situaciones? Yo creo que sí. Yo creo que honestamente, últimamente, digamos, se ha visto mucho esfuerzo de parte de los medios, y no solamente los medios, sino las propias personas que han sufrido de estas situaciones o cualquier situación similar, por ejemplo, maltrato a la mujer y demás. Hay muchas campañas ahorita en redes que creo que pueden incentivar a los jóvenes a hablar sus problemas, a decir lo que les está pasando. Y muchas personas, a veces también tengo que mencionar, piensan que a veces nosotras, los sobrevivientes, lo hacemos por taquillar, porque esa es la moda, ¿no? Taquillar. Claro. Y realmente no es pretty estar sentado aquí. O sea, no es pretty estar sentado aquí hablando sobre este tema como los sobrevivientes. Yo quisiera no estar sentada aquí, pero me toca hablar para que usted que está en la casa, si está pasando por eso, si sospecha que su hija está siendo abusada por alguien que usted conoce o que es un familiar, al fin coja, como quien dice, para ir a denunciar, porque eso es lo que yo estoy haciendo aquí, tratando de que a usted o a su hija o a usted mismo no le pase lo que me pasó a mí, y usted hable y usted diga lo que le está sucediendo. Y creo que algunas veces los medios ayudamos a que estas personas despierten. Ahora también está la contraparte de quizás, no sé, en casa no reforzar la idea de que tenemos que hablar. A veces nuestros padres nos quieren dar una educación en una burbuja y nos quieren encerrar del mundo real, en donde todo es estrellas y corazones, cuando en la vida real las cosas no son así. Entonces quizás los medios por un lado ayudan, pero en casa no ayudamos lo que debemos ayudar. Entonces creo que es un trabajo en conjunto que proviene principalmente del hogar, porque los medios no educan a nadie. Los medios no tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, sino es usted en casa el que tiene que educarlos y decirle que está mal que alguien te abuse, que está mal que alguien te toque, y que si alguien lo toca, usted me tiene que decir. Y sobre todo y principalmente, ser una figura de confianza para su hijo, ¿verdad? Para que su hijo se atreva a decirle la cosa a usted, porque si usted no es una figura de confianza, no se lo va a decir ni a usted, ni a su papá, ni a nadie en el núcleo familiar cercano, porque no va a tener la confianza de decírselo, que es lo principal. Entonces, las cosas vienen de casa, ¿verdad? Provienen de casa, pero los medios podemos reforzar, y creo que a nivel de todo y de redes sociales sobre todo, se hacen muy buenas campañas de personas individuales que cuentan su historia y que incluso dedican sus páginas a contar y a reforzar y educar a las personas que quizás quieran también hablar. Luis, las conclusiones suyas en cuanto a este tema, ¿hacemos o no los medios de comunicación esa labor? Yo creo que voy a discrepar en la gran mayoría de cosas. ¿Sí? Bien, papá. La verdad es que yo no soy muy amante de la televisión. Me ha tocado quedarme viendo televisión, y la verdad es que por ley, la televisión está obligada a educar. Eso no es algo que es alternativa para las televisoras, ¿sí? Las televisoras y los medios de comunicación, en términos generales, pienso que va más por el lado de las redes sociales, las cosas sociales que buscan mejorar, va más por ahí. Porque los otros tienen... Producción, no sé si nos dé otra hora más, porque el programa aquí se nos está extendiendo. 45 minutos más, dale. Lo que pasa es que lo otro privan ciertos intereses, y el interés económico no va apegado a la salud social, y ese para mí es un punto súper importante. Mientras discrepe uno de otro, no hay forma en que vayan a dar un aporte realmente, porque lo que vende, en términos generales, y lo he dicho en muchos lugares, lo voy a volver a repetir aquí, ¿cuáles son los 2 diarios que más venden en Panamá? No diga los nombres, pero todo el mundo sabe cuáles son. ¿Qué tienen en la portada ambos? Un muerto. ¿Y qué tienen en la contraportada? Una mujer semidesnuda. Ajá. ¿Y quién lo compra? Los niños. Lo compramos nosotros los adultos, no los jóvenes. Entonces, es una cuestión que no nos podemos tapar los ojos y decir que
es una sola parte, es toda la sociedad la que tiene que trabajar en conjunto y los medios de comunicación no están haciendo su parte. Pero, disculpe, solamente porque creo que también hay otra cosa, o sea, es diferente la edad en que un niño por propio deseo inicia su vida sexual, que eso es lo que creo que más bien yo estoy viendo en tu respuesta. Los medios sí incitan a que los niños o los adolescentes activen su vida sexual temprano. En eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que los medios no ayuden en que las personas hablen. Creo que los medios están haciendo, y las personas individuales que manejan redes sociales, sí hacen campañas positivas para que las personas hablen, que eso es lo que estamos hablando de violación. No creo que un medio incite a nadie a violar, por ejemplo. No creo que por lo menos en este país, no lo creo que sea así. Creo que los medios sí incitan de alguna u otra manera en que los niños sean activos sexualmente más temprano, pero no quiere decir que los medios te digan que tiene que ser con una persona que te está violando. Esos son, creo que, dos harinas diferentes, y eso es harina de otro costal, y pienso que son cosas distintas. Pero sí entiendo el punto de vista del señor, y sí pienso que puede tener injerencia en algún tipo de activación temprana de la vida sexual, más no creo que ningún medio active a una persona ni a violar, ni tampoco un medio active a una persona que se sienta que ser violada está correcto. Entonces creo que son dos cosas distintas en mi forma de pensar. María Cecilia, tu turno. Bueno, en realidad, con mi campaña, la campaña Sin Voz, sí hemos recibido demasiado apoyo de todos los medios de comunicación. Tengo hasta MUPIs y todo ha sido en parte donado en especies para poder impulsar y levantar la voz. Pero todo el contenido lo hemos hecho nosotros. Toda la campaña ya yo la tenía hecha, simplemente fue, les entrego este material, por favor ayúdenme con la difusión. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que los medios de comunicación, ellos mismos creen y sean partícipes en acompañar y apoyar, o sea, ellos mismos lanzar una campaña de concienciación para la población, todavía no la he visto. Bueno, nosotros tuvimos el año pasado la campaña No Más Violadores Libres, que también formábamos muchas caras de televisión, que uno de los participantes principales o quien lo activó fue Franklin Robinson. Esto lo llevamos a la Asamblea Nacional de Diputados. A mí me tocó hablar en el pleno de la Asamblea, en donde fue aprobada la ley, que ya fue cuando fui a segundo debate, la ley del aumento de penas a los violadores. Entonces creo que... ¿Pero quién fue el líder atrás de la campaña, por Franklin. ejemplo? Por eso dije antes que eran también personas individuales que hacían campañas propias que estaban dentro de los medios. Que están dentro de los medios, exacto. Lo que nosotros hicimos fue, sí, llamar a la mayor cantidad de personas allegadas o que conocemos dentro de los medios a que fueran parte de la campaña, porque eso es una estrategia, obviamente, así le llegas al público. Pero sí, mi punto es que los medios no se apropian de generar contenido para llegarle a la audiencia. Sí, bueno, al final es un doble discurso lo que tienen la mayoría de los medios, ¿no? Porque apoyan esto, pero por otro lado están lanzando otro tipo de contenido. Ahora, en verdad, me interesa más que el público y todos los que nos ven se lleven algo, ¿sí? Para mí es algunos, digamos, tips, para llamarlo de alguna forma, de poder reconocer a un niño cuando está pasando por estas situaciones. Claro. Por ejemplo, el estado de ánimo de los niños no es tan fluctuante, y cuando usted ve que el niño está cambiando de estados de ánimo demasiado extremos es porque algo está pasando. Vuelvo a decir, no todo significa abuso, pero algo está pasando, ¿sí? O cuando de repente está más irritable, es más agresivo, o de repente ahora es tímido cuando este niño jugaba con todo, o el niño empieza a tocar a la mamá de formas que no la tocaba antes y de formas bastante extrañas en torno a la dinámica. Hay muchas mamás que se han dado cuenta de esa forma, empiezan a tocarle a la mamá, por ejemplo, los senos de una forma más erótica que lo tocaría normalmente por juego. Bueno, estas pequeñas señales, estas pequeñas cambios de conducta, son las que le van a indicar a usted que algo está pasando con su hijo. Vuelvo a decir, no todo significa abuso, pero si usted ve esta señal y su hijo le está diciendo algo, no tiene por qué dudarlo. Preste atención, escuche y investigue. Tampoco es que usted vaya a matar a alguien por eso, pero investigue y después
entonces usted tiene que ir a los lugares correspondientes. Claro. Bueno, aquí en FTV creo que no somos doble moral, porque tenemos este espacio que es lo que ustedes han visto tanto aquí como en casa. Es un debate que buscamos expresar las ideas de cada uno, como lo ha hecho Heidi, como lo ha hecho el señor Luis, como lo ha hecho María. Tratamos de siempre darle una opción diferente al público y esto es Cruce de Ideas. Igual tenemos otros tipos de programas. Por ejemplo, en FTV Diario tratamos de buscar siempre las informaciones que no sean tan sensacionalistas. Obviamente en todo medio siempre va a haber algo que vende, algo que no vende y que a la gente le gusta y que a la gente no le gusta. Y hay realidades y realidades. Y ustedes dirán, ajá, un canal católico mostrando informaciones. Es la realidad del mundo, es la realidad del país, es la realidad de nosotros y tenemos que mostrarla. Y para eso estamos aquí, somos una opción diferente. Tratamos de mostrarle situaciones diferentes, cosas diferentes y nada. Entonces creo que al final todos tenemos un control en la mano, todos tenemos un televisor en la casa y creo que este aparato que está aquí juega un papel muy fundamental, no solo para aquellos que no son abusados, sino también para aquellos que están siendo abusados hoy, en este momento, que están siendo en estos momentos abusados. Y bueno, María, me gustaría saber cómo ha sido la aceptación del público, porque hemos hablado de todo, pero no hemos sabido si las personas están yendo a apoyar el cine panameño. Bueno, la verdad es que este fin de semana fue Black Weekend y también las elecciones de las primarias del PRD. Entonces eso sí nos limitó un poquito la audiencia que llegara a los cines. Los invito a que vayan a todos los cines nacionales. Está en cartelera. Por favor, vayan, apoyen al cine panameño y más que nada es una película de amor al prójimo y es una película que en verdad te va a llegar a todos los sentidos y al final del día es un despertar a una realidad que todos vivimos y que todos como sociedad deberíamos compartir y estar informados. Sí, estamos en todos los cines nacionales y bueno, síganos en nuestras redes, @Panamá-Sin-Voz. Y estamos aquí para quedarnos. Igual esto no es solamente una película que se queda plasmada en la pantalla grande, sino que también es un movimiento para crear conciencia y educar al respecto del abuso infantil, la explotación sexual y la trata humana en Panamá. Y estamos aquí y espero poder aportar un granito de arena para erradicarlo. Claro, soy sincero, no he podido ver la película. El domingo estuvimos todo el día en cobertura en FTV Diario, en las elecciones primarias del PRD, pero sí he apoyado el cine panameño. Por ejemplo, vi hace unos días atrás Sin Pepitas en la Lengua. Y de hecho, para todos los fans de nuestra compañera Adaluz Sanjur fue parte de la producción de esta película. ¿Cuál fue el rol de Adaluz? Porque seguramente ella dirá, ajá, ¿y por qué me estás mencionando? Pero quisiéramos saber cuál fue el papel Fue de la Adaluz. primera asistente de dirección, la mano derecha del director en realidad, así que ella fue parte fundamental de esta película, su primer largometraje como asistente de dirección y la verdad es que hizo un increíble trabajo. Mis respetos a Adaluz. ¿Usted ya la fue a ver? Todavía no. ¿Y lo va a hacer? Sí, señor. ¿Cuándo? En estos días. Hoy. Ahí está. Mañana. Heidi, no yo puedo. me imagino que usted sí la vio. Usted ya Por lo señalaba al supuesto. principio que bueno, que salió con tantos sentimientos encontrados de la película. Yo fui al preestreno y la verdad me llevé una muy buena impresión. Yo soy muy, digamos, como yo estoy en mercadeo con producción de video, también sé un poquito de ese tema, así que y me fijo mucho en la musicalización y me encantó la musicalización de la película. Me encantó que no hubiese baches, esos típicos baches de mute que tú ves en una película latinoamericana. No lo sentí en esta y fue una bonita sorpresa que me llevé de parte de la producción. Y bueno, digo, le extendería demasiado. Vayan a ver la película, es muy buena. Y si usted puede ir a verla con sus hijos, vaya a verla con sus hijos, porque quizás de ahí puedan hacer algún tipo de reacción o no, ojalá que no, pero quizás si usted sospecha algo, usted puede ir a ver con sus hijos la película y quizás pueda lograr que ellos puedan abrirse con usted, digamos. Entonces, si tiene alguna sospecha o no, vaya a ver la película, sé que se va a instruir, sé que va a alimentarse de lo que estamos viviendo ahorita mismo y sobre todo es una película bien bonita, de verdad que es bien bonita, se las recomiendo full.
¿Ustedes tuvieron apoyo, por ejemplo, del gobierno o de alguna institución del Estado para poder producir toda esta película? Creo que tu risa me dice que no. Bueno, la película fue financiada en su totalidad por el director y mi persona. La campaña ha sido financiada en su totalidad por el director y mi persona. Y seguimos dando paso firme y bueno, es una producción verdaderamente que llevamos dentro del corazón hace muchísimos años. Como dije, la historia sucedió hace 10 años, por 6 años estuvimos madurando y mejorando el guión, por 2 años tuvimos viajes y ensayos que fuimos cada 2 a 3 meses a la comunidad en Verá, en Piriatí, como a estudiar la cultura y a compartir con ellos, les dábamos clases de actuación y nos trajimos como a 10 niñas de Piriatí a Panamá a actuar dentro de la película. La queríamos hacer bastante real. La mayoría de actores, actrices y extras son, bueno, todos en su totalidad son panameños, pero son actores naturales, de esos que tú ves en la calle, el director los organiza y bueno, están en la pantalla grande. Y además también nos tomó como 2 años entre ediciones, llevó 1 año y medio mi relación con la Fundación Ricky Martin, como instruyéndome más del tema, de toda la problemática que pasa tanto a nivel mundial como en Panamá y cómo traer ese programa y personalizarlo a mi país y que sea todo un éxito. Eso también nos ha tomado mucho tiempo. Así que es un proyecto que la verdad llevamos muy de la mano, muy del corazón. A mí Sin Voz me cambió la vida. Y fue más allá del cine, es una campaña para crear conciencia, sensibilizar y educar y que nos dio un llamado de acción personal y eso es lo que estamos haciendo. Claro, y me ha venido una pregunta a la mente, señor Luis, y hemos hablado de abusos por parte de hombres hacia niñas, pero también hay casos de mujeres hacia niños. Sí, bueno, las estadísticas a nivel mundial hablan que, por ejemplo, cuando se habla de la parte comercial, porque así se ve, turismo comercial, se utilizan más niños que niñas, por ejemplo, en torno a la parte de turismo comercial. Y la parte social, cuando dije hace algún momento que a los niños los inicia sexualmente, normalmente una muchacha de 16, 17 años, ellos teniendo 11, 9, 10, 11, 12 años, al final sigue siendo abuso o que agarren los papás, los tíos, los primos y lo lleven a un prostíbulo a los 14, 15 años y a este hombre. Al final él tiene que aparentar que todo está bien. ¿Sí? Él tiene que decir que él es hombre porque tiene toda la presión social, pero tiene tanto miedo como cualquier otra persona. Estás con una desconocida ahí que va a hacer contigo esto y lo otro. Entonces es una cuestión que ocurre socialmente y esta servidora sexual no es desconocida de que ese es un niño. Todo el mundo ve a un niño y sabe que ese es un niño. Lo que quiero decir es que es una cuestión que al final para mí no va implicado directamente al sexo, sino a la acción. Todos tenemos al final este sufrimiento y lo vamos a sufrir en silencio. Ahora después vemos al adulto que es hiperpromiscuo y todo lo que digan y no nos damos cuenta que tuvo esa historia a los 15 años. Y eso dañó parte de su sexualidad y ahora ve a la mujer como una cosa a la que se puede acceder y la trata como una cosa. Entonces es una cuestión que termina permeando a todas las personas porque al vivir en sociedad nosotros a veces interpretamos que... Sociedad muy machista. Sí. No, pero imagínense, le voy a poner una estadística bien peculiar. En Suecia hay cerca de 300 abusos al mes. 0 machismo. 300 abusos al mes. Lo que quiero decir es que eso no tiene necesariamente que ver con la cultura, parece ser algo apegado a la misma funcionalidad del ser humano. Y con esto no quiere decir que es justificable, lo que quiere decir es que estamos dañados desde la raíz hasta lo más alto, no importa la cultura. Yo creo que María Cecilia no está de acuerdo con esto, María Cecilia. Sí, digo, la verdad es que al final del día sí lo estás diciendo como si fuera un acto natural del ser humano. Y realmente no es un acto natural del ser humano, porque no todas las personas son abusadores o han sido abusadas o han vivido esto. O sea, es una realidad que pasa y que sobrepasa los límites de lo que en realidad uno debería vivir. Claro.
Entonces no es un comportamiento humano yo aclaro y aclaré natural. Aclaré inmediatamente que no lo pongo como una norma. Lo que quiero decir es que está arraigado, y cuando me digo arraigado me refiero a arraigado en las conductas, a pesar de ser musulmán, ser latino, es un tema cultural. ser Eso asiático, sí, es un tema ser cultural a nivel mundial. europeo, sea anglo, parece que todos encuentran placer en dominar, porque al final la parte del abuso tiene que ver con dominio y con poder. Entonces, por eso es que lo decía desde el punto de vista del poder que encuentra la persona en dominar a otra, no desde el punto de vista de que esto es normal o que no es normal. Y en términos prácticos, jamás violentar la intimidad de una persona va a ser normal ni sano. Eso es algo que se cae de su peso. Históricamente, las personas han vuelto esto incluso un comercio, como decía. Por ejemplo, el gran turismo en Asia, ¿cuál es? Es el turismo de explotación sexual hacia los niños. Y eso es algo que la gente de más plata es la que adquiere ese tipo de turismo. Eso lo que quiere decir es que va más allá de cultura, va más allá de filosofía, va más allá de pensamiento, va más allá de creencias. Eso es algo que realmente está en la parte dañada, para decirlo de alguna forma, de entender el mundo de la sociedad, lo que quiero decir. Por eso es que lo digo que está arraigado. No quiero decir que está arraigado en términos de tengo que violar porque esto es parte de la conducta que se espera. Eso no lo trato de decir ese punto de vista. Sí, pero por ejemplo, o sea, si viene un violador, viola a una niña de 6 años, ay, pobrecita, pero si viene un violador y viola a una niña de 16, no, es que ella tenía la falda muy corta. No, es que ya lo normalizan porque ya tiene edad o, por así decirlo, para tener relaciones. No tiene edad, sigue siendo una niña y sigue siendo una violación. Entonces, no normalicemos algo que en realidad no debería existir. Si tiene 19 años, es violación. Si tiene 19, 20, 30, 40, violación. 50, lo que quiero sea. decir que la violación no pero tiene que con ver los con niños estratos. nos sensibilizamos y hay pobrecitos. Claro, porque obviamente a un niño le estás destruyendo la infancia, pero asimismo le estás destruyendo la vida a la mujer de 20, a la de 30 o al hombre inclusive. Yo conozco un caso de una hermana que se violó al hermano. No sé si fue sin querer, no sé, yo no sé, pero es la realidad. Sí, ahora, entonces, por eso es que la prevención es lo que debería existir y deberíamos tener un programa en Panamá que se hable del tema y que paremos de normalizar algo que no debería ser. Claro, ahora, en términos cultural, no quiero que lo sientas en forma de ataque, pero me fue peculiar como lo dijiste. La hermana abusó del hermano y no sé si fue error. ¿Cómo es posible que un abuso sea error? O sea, ¿cómo cae en tela de duda cuando es la mujer? Lo quiero decir que abuso es abuso. No. Lo que quiero decir de que el abuso sucedió, yo no estoy diciendo que porque ella es mujer, al contrario, yo no creo en eso, tiene tanta culpabilidad ella como cualquier hombre violador. A lo que voy, que yo no sé si fue porque eran 2 niños. Al final del día eran 2 niños. Pues. Es un tema yo no sé si fue curiosidad, yo no tengo idea, igual me parece horrible, igual me parece mal, pero es un tema de educación. Ahí yo no sé si la falta fue educación. Y te estoy hablando de gente bien económicamente. Bien, antes de finalizar, y creo que este capítulo final o este bloque final como que fue más interactivo entre María Cecilia y el señor Luis, pero nos gustaría saber un mensaje al público por parte de cada uno de ustedes. Heidi. Bueno, básicamente mi mensaje y el que siempre repito es que si está pasando por algún tipo de problema, si está pasando por abuso sexual de parte de su papá, de parte de su abuelo, de su vecino, del padrastro que es tan común, háblelo. Si es un niño el que me está viendo ahorita mismo, dígaselo a sus padres o a alguien de confianza. Si usted es la mamá de la persona que ha sido abusada o usted sospecha que la persona está siendo abusada, su hijo está siendo abusado, hay algún comportamiento extraño en su hijo, usted es madre y usted es padre. Nadie tiene ese sexto sentido que tiene usted
para saber lo que le está pasando a su hijo. Si usted sospecha algo, no se haga la de los oídos sordos, no trate de taparse los ojos con las manos ni con nada. Hable con su hijo y no ignore ese comportamiento porque le puede costar a su hijo toda su vida de diferentes cosas, hasta drogadicción puede llegar a ese niño o esa niña, y hay situaciones graves en donde las personas que han sido abusadas nos vemos envueltas en cosas difíciles, y más si ese niño, adicional a eso, como fue mi caso, sus padres están pasando por un divorcio, que ya de por sí es una situación traumática para un niño, muy traumática, adicional está siendo abusado y hay diferentes cosas en el entorno familiar que no están bien. Con más razón usted tiene que buscarle ayuda a ese niño o a esa niña y tratar de ayudarlo para que, digamos, al final no lleve tan fuertes consecuencias. Claro. En 30 segundos, Luis, que nos quedamos sin tiempo ya. Bueno, primero yo quiero felicitar a María y felicitarla a usted también porque uno por traer esto al cine, ¿sí? A la realidad, que la gente lo vea, y a usted por tener el valor de ser un activista en torno a esto, y a ustedes por atreverse a dirigir este programa, que creo que no es nada sencillo. Yo le diría a las personas que estén claros que esto es algo que pasa, que está pasando, ¿sí? Y es algo que tenemos que atacar, no podemos ignorarlo y dejarlo pasar como que a mí no me va a ocurrir, a mí no me toca. Eso no es cierto. Al final, la estadística dice que 4 de cada 10 niños han sido abusados. Significa que mi hijo puede estar en esto, un familiar mío puede estar en esto, entonces tengo que educar, ¿sí? Educar. María. Bueno, básicamente yo pienso que como sociedad todos deberíamos aportar nuestro granito de arena. No me voy a adentrar en el tema de abuso sexual, que es lo que estamos tocando, porque ya ellos lo tocaron muy bien, pero es como uno como persona debe tener un propósito en la vida y debemos, en verdad, como sociedad, querer mejorar nuestro entorno, y todo viene desde la raíz, que es nuestra casa, es nuestro Panamá. Si todos aportamos nuestro granito de arena para mejorar nuestra casa, tendremos un mejor vivir. Es una realidad, amigos televidentes, que sucede día a día en este país, y no solo en este país, sino en el mundo. Y por eso lo exhortamos a que haga valer su voz y trate de denunciar estos casos que se dan, como he dicho, a nivel mundial. Apoye el cine nacional, apoye a FTV y también recuerde estar pendiente todos los jueves de Cruce de Ideas, donde tocamos temas que los demás no se atreven a tocar. Esto es Cruce de Ideas. Tengan todos una excelente noche.